Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión práctica del TAC, Planificación Espacial Marina. El día de hoy vamos a continuar con nuestro ejercicio del viernes pasado. Entonces, ¿en qué nos quedamos el viernes pasado? Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, listo. Ya pronto se... Listo, ¿ya se ve la pantalla? Sí. Sí, ya se ve. Listo. Entonces, Carlos, ¿te acuerdas en qué quedamos la clase pasada, la clase del viernes pasado? Nuestra clase práctica, ¿tú recuerdas? Estábamos hablando sobre el QGIS. Sí, sobre QGIS. Habíamos visto algo de los corales, ¿no? De los hábitats. Sí, sí, de las algas también. Sí, eso. Entonces, hoy vamos a continuar con eso. Estas sesiones prácticas pues, han consistido en ir mostrando paso a paso esta herramienta llamada análisis de decisión multicriterio, en inglés Multiple Criteria Decision Analysis, MCDA. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada que esta herramienta tiene tres elementos principales, que son el tomador de decisiones, que será cualquier persona o grupo de personas o entidad responsable de el, decidir pues las alternativas más adecuadas respecto al objetivo. Después tenemos pues por supuesto las alternativas en las que los tomadores de decisiones tendrán que elegir y los criterios. Entonces habíamos hablado que un criterio tenía dos caras, ¿no? Una es que está relacionado con el objetivo, está conectado con el objetivo y además que es un atributo. Entonces, en este ejemplo el ejemplo del QGIS, ¿dónde está esto? Aquí. Teníamos la siguiente capa, ¿no? Que era los de hábitats. Entonces, esta capa de hábitats, vamos a ver si... Bueno, aquí. Vemos que esta capa de hábitats tiene varios atributos. Pero estos atributos, ¿cuáles son? Bueno, este índice, este nombre del hábitat, el tipo, el área, entre otros, importancia. Estos son atributos por sí solos, pero para volverse criterios, tienen que estar conectados al objetivo, ¿no? Entonces, no cualquier atributo es un criterio. Depende de si nos permite medir que estemos alcanzando el objetivo que nos hayamos propuesto. Entonces, en este caso, yo les había dicho que íbamos a usar como criterio, en este caso, la importancia. La importancia es un criterio que nos ha dado un experto, por ejemplo, un biólogo marino o un ecólogo marino, que ha evaluado la vulnerabilidad de cada uno de estos hábitats, ¿no? Y hemos visto por qué hay unos hábitats más vulnerables que otros, que dependía de la competencia, ¿no? Entonces, en este caso, pues los corales son, son, no son tan buenos competidores como las algas, es lo que pasa. Entonces, al ocurrir la pesca, voy a... Voy a llevarlo aquí. Bueno, mejor. Para, al solapar, sí, al solapar estas capas de pesca y hábitats,
puede ser que esta actividad o este uso que se le da al mar, que es el de la pesca, pueda afectar a todos estos hábitats, pero afectará más a los más vulnerables porque está quitando, removiendo de ese hábitat esa especie que actúa como árbitro, ¿no? Para que equilibra las cosas. Entonces, al quitar, por ejemplo, un pez como el pez loro, que se come las algas, que las controla, pues las algas, que son mejores competidoras que el coral, pueden empezar a ganarle espacio y recursos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que no todos los hábitats están igual dispuestos a un uso determinado, en este caso la pesca. Entonces, sabemos, este experto nos dio este criterio que además de que ya no solo es un atributo, sino también un criterio porque está en función de ese objetivo que tenemos. Entonces, bueno, aquí voy a remover esta capa porque esta, como era una capa temporal, ha perdido los atributos y vamos a volver a reproyectar hábitats. Entonces recuerden que siempre tenemos que reproyectar nuestra capa porque está en gráficas, está en grados. Y para las herramientas que vamos a necesitar, las necesitamos en coordenadas planas. Entonces, con esto, yo estoy reproyectando mi capa a coordenadas planas. Ya teniendo la capa reproyectada, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar de nuevo. Ya tengo acá todos mis atributos reproyectados, el algoritmo que habíamos usado la vez pasada. Creando el campo de importancia, tal cual. Acá le pusimos important para que no quedara muy largo el nombre, pero es el de importancia. Entonces, creamos un nuevo campo. ¿De qué tipo queremos que sea esa importancia? Pues es un número entero, ¿no? Entonces, aquí simplemente vamos a elegir entero. Entonces, íntegra. Y vamos a pegar nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo es el siguiente. Es el algoritmo case, que es en caso de que el hábitat sea algal reef, entonces que tenga un valor de 8 y así sucesivamente con todos. Va a pegar la otra parte de nuestro algoritmo que está aquí abajo. Y listo, aquí lo tendríamos. Entonces va a crear una capa importante aplicando esta clasificación que nos ha dado pues nuestro experto. Y listo, ya tenemos este atributo que es un criterio porque está en función de los objetivos. A ver, Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo está? Casi que no puedo entrar, le estaba escribiendo que me mandara el link, Ah, en serio. pero tranquilo, Había ya problemas entré. para... El No, link no lo que estaba pasa es funcionando. que, profe, vea, hace 8 días yo me conecté, pero como que no hubo nadie en la reunión los primeros 5 o 10 minutos. El viernes hace 8 días, o sería problema que yo tuve. El lunes sí no pude conectarme, pero hoy desde las 13:50 estoy tratando y nada, porque es que como su materia no aparece en el calendario, a mí se me embolató el link de entrada hasta que lo encontré en un correo. Pero bueno, ya estoy aquí, gracias. No, bienvenido, Sergio. De lo que te Muchas, hayas perdido, pues está ahí las grabaciones. Igual estábamos haciendo un repaso. Sí, Carlos, tienes la mano levantada. Sí, profe, para explicarle a Sergio dónde puede conseguir el link en caso de que le vuelva y se le pierda. Ah, muchas gracias, El link, Carlos. no, el link como tal no aparece en el calendario porque como no es una clase calificativa sino de apoyo, sí. aparece en CERT-EU Digital. Ahí aparecen los TAD o los semilleros de investigación. Entonces ya hay en Ah, CERT-EU bueno, Digital y ahí muchas gracias. aparece la sala de encuentro. Sí, aquí Muy bien, muchas gracias. en la AAA, como siempre les he dicho, en la AAA tienen todo, ¿no? Entren acá
a esta plataforma que es muy buena. Y acá está todo, ¿no? El horario, los links, aquí están las grabaciones y hay un foro, pueden participar, hacer todas las preguntas que necesiten, están todos estos temas. Yo siempre lo tengo, esta pestaña siempre la tengo abierta para ingresar. Yo siempre entro por este link, por el que está en la AAA. Siempre, siempre, siempre. Entonces, pues nada, Sergio, pues bienvenido de nuevo. Qué Muchas gusto gracias, volver a profe. contar contigo en esta sesión, en este taller. Gracias, profe. Muy amable, compañeros. Y bueno, como el viernes no pudiste conectar por cualquiera de las razones, pues vamos a, te adelanto un poco porque hemos empezado un tema muy, muy interesante, que es el de el análisis de decisión multicriterio, ¿no? Este tema, o esta herramienta más bien, nos sirve para analizar, a tomar la mejor decisión, dependiendo del objetivo que tengamos. Entonces, esta herramienta tiene, digamos, tres elementos principales, o se va a basar de tres elementos, que son los tomadores de decisiones, que pueden ser una persona o un grupo de personas o una entidad responsable de decidir cuál es la mejor alternativa. Tiene después las alternativas, que bueno, van a ser todos los caminos de acción entre los que el agente o el que toma las decisiones debe elegir. Y esas alternativas van a tener asociados unos criterios. Entonces, les decía que para entender el tema de criterios había que verlo como algo que tiene dos caras. Una es que un criterio es a la vez un atributo. Criterio y atributo pueden llegar a ser lo mismo, pero la diferencia es que el criterio está en función del objetivo. ¿El objetivo de quién? De los tomadores de decisiones. Entonces, uno empieza un proceso de análisis multicriterio porque tiene un objetivo de tomar la mejor decisión. Entonces, un ejemplo de atributo. Yo les estaba contando que, bueno, en esta capa de hábitats, que bueno, lo tengo así en café, pero podemos darle una simbología para que quede mejor, según el nombre del hábitat. Las clasificamos. Entonces, tengo esta capa de hábitats, que es una capa vectorial, y voy a ingresar a sus atributos. ¿Cómo lo hago? Clic derecho y me voy a abrir tabla de atributos. Aquí me muestra todos sus atributos. ¿Cuáles son? Bueno, tiene un atributo que es el índice, el nombre del hábitat, el tipo, el área, etcétera, ¿no? Una cantidad de atributos. Todas estas características que definen a la capa, hábitats, son atributos. Pero, ¿cuál sería el criterio? Bueno, el criterio sería el atributo que nos sirva para medir que estamos llegando a ese objetivo. Entonces, no cualquier atributo es un criterio, ¿no? Pero un criterio es un atributo que está en función del objetivo. Entonces, habíamos dicho que de todos esos atributos solo voy a utilizar uno, el que me sirva para llegar a mi objetivo. ¿Cuál es? La importancia. La importancia que tiene ese hábitat o su vulnerabilidad. Entonces, habíamos dicho que para definir este criterio se había consultado a un experto, porque los que organizamos el plan no podemos saber de todo, ¿no? Consultamos a un biólogo marino, un ecólogo marino, y él nos ha dicho la vulnerabilidad, que una forma adecuada de definir un criterio como la vulnerabilidad de los ecosistemas es clasificarlo de un rango de 0 a 10, siendo 0 poco vulnerable y 10 muy vulnerable. Entonces, también habíamos dicho que, ¿por qué hay unos hábitats más vulnerables que otros? Bueno, resulta que en la naturaleza en los hábitats están en constante competencia. ¿Por qué compiten los organismos?
por espacio y por recurso, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que en la naturaleza hay unos árbitros. Estos árbitros se encargan de equilibrar esa competencia, que a pesar de que haya un competidor más hábil, que no sea este el que se quede con todos los recursos y el espacio. Entonces les mostraba un ejemplo de la sobrepesca. ¿Qué es la sobrepesca? Bueno, la sobrepesca es cuando se capturan más peces de los que se pueden reproducir y reemplazar. Es decir, cuando la población entra en descenso, ¿no? Como por ejemplo, cuando capturamos el pez loro. ¿El pez loro qué hace? El pez loro es una especie que juega un papel muy importante, porque es una especie de las que les digo que son como árbitros, ¿no? Le dicen como piedras angulares, especies de piedras angulares, que son como árbitros, y lo que hace es, este pez es que vive en los corales, pero se alimenta de las algas que crecen en el coral. ¿Qué pasa? Que las algas compiten con el coral por espacio y por nutrientes. Y otra cosa es que las algas son mejores competidores que los corales. ¿Por qué? Porque en las condiciones actuales, por ejemplo, el cambio climático, el calor, la acidificación, favorecen a las algas más que a los corales. Entonces las condiciones los hacen mejores competidores. Pero ¿qué hace el pez loro? El pez loro es ese que controla las algas para que no se queden con todos los recursos y el espacio. Entonces, si nosotros hacemos sobrepesca, quitamos muchos peces loro, pues su población va a entrar en descenso, ¿no? Como van a haber menos peces loro, pues las algas van a crecer sin control y va a aumentar su población, como lo muestra esta gráfica de acá. Ellas, al ser más y hacer mejores competidoras que el coral, pues van a hacer que el coral disminuya. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Bueno, que en la actualidad el cambio climático pues está haciendo que la cubierta de coral disminuya, favoreciendo a las algas en el sentido de que su cubierta está aumentando. Entonces, desde 1980 hasta la actualidad se ve un descenso en el porcentaje de área cubierta bentónica por coral. Entonces se ve un descenso. Se ve lo contrario para las algas se ven en aumento. Y bueno, yo les colocaba un video que les voy a enviar por el chat para que lo puedan ver. Entonces no lo voy a colocar, sino les voy a enviar el link. Entonces aquí. Entonces les hablaba de eso. Por tanto, pues hay unas especies, unos hábitats que tienen más vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo incorporamos este criterio? Entonces, este criterio, lo primero que tenemos que hacer es reproyectar la capa, porque recuerden que esta capa está, la capa originalmente está en unas coordenadas Profe. geográficas. Sí. Todavía seguimos con la isla inglesa. ¿Todavía estamos con inglés? No, la isla inglesa. Ah, sí, Acuérdese sí. que esa Sí, es la todavía isla estamos inglesa, en sí. la misma isla. ¿Cómo es que es el nombre? Sí, sí. ¿No recuerda el Montserrat. nombre? Montserrat, sí, gracias. Sí, aquí continuamos con nuestra isla Montserrat, que es una isla que pertenece al Reino Unido y hace parte del Arco de las Antillas. Entonces, en esta isla, pues, estamos haciendo nuestro taller con un ejemplo muy sencillo, que son una capa de hábitats y una capa de polígonos de pesca, que son estos blancos que se ven acá. Estas son las zonas donde hay pesca. Entonces, lo que les había comentado es que hay que recordar que la capa originalmente viene en un sistema de referencia geográfico, ¿no? Y tenemos que pasarlo a un sistema de referencia plano, coordenadas planas. ¿Cómo hacemos esto? Con la herramienta Reproject o reproyectar capa.
Acá escogemos nuestra capa y elegimos el sistema de referencia objetivo, ¿no? Esto no lo voy a hacer porque ya lo hice y nos da este resultado de acá, ¿no? Este ya sería nuestra capa de hábitats en coordenadas planas, metros, ¿no? Tenemos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿ahora qué hicimos? Habíamos incorporado este criterio que nos dio ese experto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos abriendo los atributos y la calculadora de campo. Aquí vamos a definir un nuevo campo que le llamamos importancia y colocamos, no lo voy a hacer porque ya lo hice, pero bueno, importante, lo que colocamos, y colocamos este algoritmo. Entonces, este algoritmo que se llama case, lo voy a aumentar para que se vea mejor. ¿Cómo se puede leer? Bueno, el algoritmo case o casos, lo único que define es qué hacer cuando, este when es cuando el atributo hábitat toma el valor de algal reef, por ejemplo. Entonces, este densifica, entonces, tiene un valor de 8. Cuando el hábitat tenga un valor de, por ejemplo, boulders colonizados, volcánicos colonizados, bloques volcánicos colonizados, pues daré un valor de 7. Estos números 7, 8 son los que nos ha dado el experto, ¿no? Lo único que estoy haciendo es asignándole este numerito a cada uno de los polígonos con ese nombre. Entonces, eso ya se hizo, colocando pues aquí ese algoritmo. Y se le da un valor de entero, ¿no? Porque son enteros los números que estamos colocando. Que es este atributo. Y ahora ya podemos llamarlo criterio, ¿no? Entonces ahí quedamos en la clase pasada. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ese criterio, para poder continuar con nuestro análisis multicriterio, tenemos que estandarizarlo. Entonces, ya hablamos de los 3 elementos principales del MCDA. Ahora vamos a hablar de los 3 conceptos principales o los 3 pasos que tiene el MCDA. Entonces, el primer paso es la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Bueno, la estandarización es coger un criterio y llevarlo a una escala diferente, ¿sí? En este caso, estandarizarlo, llevarlo a una escala entre 0 y 1. Entonces, como dice aquí, consiste en transformar un criterio considerado a una escala de unidades comparable entre criterios. ¿Por qué lo colocamos en una escala de 0 a 1? Para pasarlo a una escala, todos los criterios que usemos los vamos a pasar a una escala de 0 a 1 para que sean comparables entre sí. Ya vamos a ver por qué. Sucede que cuando empecemos a comparar criterios, unos estarán en unidades, por ejemplo, de metros, ¿no? Por ejemplo, que es el siguiente que vamos a hacer. Calcular el área de las zonas de pesca. Eso estará en metros cuadrados, ¿no? Mientras que el otro criterio que nos ha dado el experto para hábitats es un criterio numérico, de números enteros, de categorías. No es comparable unas categorías de 0 a 10, no podemos compararlo con metros cuadrados. Eso es mezclar peras con manzanas, ¿no? Lo que podemos hacer es estandarizar cada uno y llevarlo a una escala común, que la escala es de 0 a 1. Entonces, ese es el primer paso, la estandarización. Entonces, ¿cómo podemos estandarizar este criterio de importancia? Vamos a seguir los pasos que he puesto aquí en la guía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos a tabla de atributos y calculadora de campo. ¿Para qué? Para crear un nuevo campo que se va a llamar estándar, o lo acorté en STDAR, STDAR, ¿no? Estándar significa esto. ¿Qué tipo de numérico va a haber en ese campo? Decimal, ¿no? Ya no es entero, como en este caso, que acá habíamos puesto entero, aquí es decimal. Y vamos a usar la siguiente función. Esta función o este algoritmo que coloqué aquí se puede visualizar mejor. Esta es la sesión 3 que vamos a tener después, pero bueno, les adelanto un poco. En esa sesión vamos a ver bien, muy a fondo,
el tema de estandarización, pero me dirijo aquí porque necesito mostrarles esta fórmula. Entonces, esta es la función de valor, ¿no? Esta función toma un dato y lo lleva a una escala entre 0 y 1. ¿Cómo lo hace? Bueno, la función valor o v toma un dato con una coordenada y j, latitud y longitud. Si, por ejemplo, fuera un raster, ¿no? Una matriz, tomaría pues cada uno de los píxeles. En este caso no es una matriz, sino son polígonos, pero funciona igual. ¿Y qué va a hacer? Va a coger ese valor y le va a restar el mínimo de todos los valores. Y lo va a dividir en el rango. ¿El rango qué va a ser? El rango va a ser la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Es ahí donde le estoy pasando una escala. Estoy diciendo, bueno, ¿qué tanto este dato se aleja del mínimo en una escala del máximo al mínimo? Es una manera de estandarizar, ¿no? ¿Cuánto me alejo del mínimo? Entre 0 y 1. Eso es lo único que está haciendo esta fórmula. Y está el parámetro ρ, este que tenemos acá, que es una potencia. Eso está elevado a una potencia, ¿no? Esta función de aquí, que es el parámetro de forma, ¿no? Si nosotros queremos que esta función tenga una forma lineal, pues ρ va a ser igual a 1. Si la queremos de tipo cóncava, ρ va a estar entre 0 y 1. Y si la quiero convexa, tiene que ser un valor mayor a 1. Eso se va a traducir en estas formas que vemos acá. Pero esto es un tema para la siguiente sesión. Pero solo quería mostrarles que esta ecuación con el parámetro ρ igual a 1 es la que voy a emplear para estandarizar. Es esta misma de acá. Estoy cogiendo que, bueno, voy a copiarle, lo voy a pegar y les sigo mostrando. Entonces me voy aquí, calculadora de campo, crear nuevo campo, stdar, estándar, acá le elijo decimal, bueno, aquí decimal, y copio mi fórmula. Entonces, ¿qué hace esta fórmula? Bueno, esta fórmula está tomando el atributo o criterio, el criterio importancia, que es este de aquí, le está quitando el mínimo de todos los datos de este criterio, es decir, cuánto se aleja cada uno de los criterios del mínimo en una escala entre el máximo y el mínimo, elevado a la potencia de 1 para que sea lineal. Entonces, con esto pues yo aplico la ecuación y ya tengo el campo de importancia estandarizado, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, arrecifes artificiales, que son estos, ¿no? Arrecifes artificiales. Arrecifes artificiales tienen una importancia de 4. Vámonos a ver aquí. La importancia de 4 es la menor. El experto determinó que arrecifes artificiales es el menos vulnerable. Por tanto, en una escala de 0 a 1, pues le corresponde el valor de 0, porque es el mínimo, ¿no? Ahora, el máximo de todos estos números, de todos los valores que pueda adquirir importancia, ¿cuál es? El máximo es 10, ¿no? A 10, ¿qué valor le corresponde en una escala de 0 a 1? Les pregunto. Carlos, Sergio. Yo pienso que 1, porque el 1, rango va entre muy bien. 0 y 1. Exactamente, entonces, esa es la lógica. El menor valor, el mínimo de estos valores tendrá el 0 y el máximo tendrá el 1. Entonces, el 1 será este que tiene 10, que el experto determinó que el más vulnerable era pastos marinos. Y los demás, los que estén entre el máximo y el mínimo, pues van a tener valores entre 0 y 1, ¿no? Entonces, los que estén más cercanos al 0 es porque son una vulnerabilidad más baja y los que se acerquen más al 1, pues una vulnerabilidad más alta. Entonces, eso es una manera en que yo cojo estos valores enteros que quieren darle una categoría y lo estandarizo. Entonces, hemos hecho ya la estandarización. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, nos falta hacer lo mismo con nuestra capa de pesca, ¿no?
Entonces aquí, bueno, vamos a hacerlo, yo lo escribí en este orden, entonces vamos a hacer este paso primero. Entonces, antes de irnos con pesca, vamos a rasterizar. Entonces, ¿qué será rasterizar? Si yo tengo aquí estos polígonos, al aplicarle esta herramienta de rasterizar, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esta capa? ¿Qué estoy haciendo al rasterizarla? ¿Se les ocurre algo? ¿Se oye entrecortado? Mm, A ver, voy a mejorar mi conexión. Un momento. Ahora, ¿qué tal se me escucha? ¿Ha Se escucha mejorado mejor la ahora. conexión? Sí, perfecto. Pues les estaba preguntando. Nuestro siguiente paso va a ser rasterizar la capa vectorial. ¿Qué creen que es rasterizar? Ya hemos visto que hay dos tipos de datos geográficos, ¿no? El vectorial y el raster. Pues bueno, rasterizar va a suponer convertir un dato que es vectorial a raster, ¿no? A matricial. Eso es lo que vamos a hacer con la rasterización. Entonces recuerden que todos estos polígonos representan vectores. Ahora yo voy a coger estos polígonos y los voy a volver matrices, ¿no? Esto se hace mediante la herramienta rasterizar. Esta herramienta tiene varios parámetros para tener en cuenta. Entonces, uno primero es la capa de entrada. ¿Cuál será nuestra capa de entrada? Bueno, la capa de entrada es la capa que yo quiero rasterizar. En este caso es la capa de hábitat reproyectada, ¿no? Entonces la selecciono aquí. Después, ¿qué se debe hacer? Entonces vamos a usar que en esa capa pues tenemos varios atributos, ¿no? ¿Cuál tenemos que elegir? El que hemos elegido como criterio. El que hemos elegido como criterio es el atributo stdar, ¿no? Que es la importancia estandarizada. Entonces yo quiero coger esta capa vectorial y rasterizarla, pero solo basándome en el atributo criterio, ¿no? Que es este de aquí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos colocar las unidades el tamaño de las unidades del raster. Entonces, esas unidades serán de tipo unidades georreferenciadas. Y eso lo elegimos aquí. También tenemos que seleccionar el tamaño del píxel. Entonces, vamos a hacer un píxel cuadrado de 30 por 30. Como algo, no porque tenga que ser así, sino solo para este ejemplo, que es un tamaño que no es ni muy fino ni muy grueso. Entre más fino, pues va a tardar más, ¿no? Porque va a tener mayor resolución. Y entre más grueso, pues va a quedar menos detallado. Entonces, elegimos 30, que es un tamaño adecuado. Y tenemos que definir también cuál será el sistema de referencia que va a tener esta nueva capa raster. Pues yo simplemente quiero que tenga el mismo sistema de referencia que la capa input, que es la capa reproyectada. Entonces aquí ya yo elijo la capa reproyectada y él ya toma todo, ¿no? El sistema de referencia y las coordenadas. Ya cuando he pues, colocado todos estos parámetros, puedo correr esta herramienta. Entonces le doy correr. Entonces, ¿qué ha salido? ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos un raster. Veamos que estos ya no son polígonos. Ahora ya, estos no son polígonos, sino que son píxeles. Si yo me acerco mucho, voy a poder ver cada uno de los píxeles, ¿no? Bueno, ahí están los píxeles. Un momento, denme un momento, pongo a cargar el computador. Profe, ¿el video es para verlo ahora, más tarde o...?
Dime, Sergio, ¿qué me decías? Que si el video es para verlo más tarde, Ah, no, que no, este fue un video que pasamos el viernes pasado para que lo envío para que ustedes ya, pues en el caso tuyo que te lo perdiste para que lo veas qué en pena, tu profe, tiempo me lo libre. vuelve a enviar, por favor, Claro, claro que sí. porque el internet se me cayó y entonces se me borró todo eso. Gracias. Listo. Entonces, les venía comentando que esto ya no es algo vectorial, ya no es un polígono, sino que es una matriz de números. ¿Qué números? Números entre 0 y 1 que corresponden a la importancia. Entonces, miremos aquí que esto tiene este valor. Yo puedo clicar, por ejemplo, aquí en esta zona negra, tiene un valor de 0,3, ¿no? Y las zonas más claras tienen un valor más cercano a 1. Bueno, por ejemplo, esto es 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que 1 será zonas pues, con alta vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos definido un criterio, reproyectado una capa, definido el criterio, estandarizado este criterio y rasterizado la capa. Estos son los pasos que tenemos que hacer para cada capa. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente sería hacer el mismo proceso con pesquerías, ¿no? Con nuestra capa de pescas. Entonces, voy a apagar las capas que tenía aquí y me voy a enfocar solo en pesquerías, ¿no? Tengo esta capa de polígonos de pesca. ¿Qué pasa con esta capa? Lo mismo, que tenemos un sistema de referencia. En este caso está bien porque está en metros, pero tiene un origen diferente, ¿no? Un sistema de referencia British West Indies Grid. Entonces necesitamos pasarlo pues al mismo con el que estamos trabajando la otra capa para que sean comparables, ¿no? Geográficamente. Entonces vamos a reproyectar. Reproyectar. Entonces seleccionamos la capa de puntos de pesca y seleccionamos el sistema coordenado de objetivo, ¿no? Y le damos correr. En este caso ya tendríamos los puntos de pesca en el mismo sistema de referencia que hábitats. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Bueno, lo siguiente va a ser una particularidad que tiene esta capa. Es que si yo voy a atributos, es que esta capa no tiene ningún atributo. Esto puede pasar. Esto puede pasar que geográficamente represente el área donde se pesca, pero no tenga asociado ningún valor. ¿Qué debo hacer yo? Yo tengo que definir un criterio, primero un atributo y un criterio. ¿Cuál será el criterio que podría usar? Podríamos calcular el área conjunta, ¿no? De estos puntos de pesca. Por ejemplo, acá tengo 4 puntos de pesca y juntos forman un área, ¿no? Entonces puedo coger todos los que se solapen entre sí y definir polígonos. Entonces, ya no tener solo un punto aquí, otro acá y otro acá, sino todo un polígono que sea la intersección de todos estos puntos. Diferente a este porque está separado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Con la herramienta Multipart to Single Part. Multipart es a única parte. Entonces, usamos Multipart to Single Part. Debo seleccionar la capa de input, que es la de puntos de pesca. Entonces, selecciono mi capa reproyectada de puntos de pesca y le doy correr a esta herramienta, ¿no? ¿Aquí qué he hecho? Bueno, aquí ya, como ven, empiezo a tener una serie de polígonos. En la otra no tenía ninguno. Ahora acá tengo 73 polígonos. ¿Qué van a corresponder a estos polígonos? Pues miremos. Pues uno será todos los puntos que se solaparon entre sí. Este será otro, diferente a este, ¿no? Entonces ya he, pues, logrado empezar a definir un atributo, ¿no? Que van a ser estos polígonos. Ahora el criterio que vamos a utilizar, ¿cuál puede ser? El área, por ejemplo. El área de pesca para cada uno de esos polígonos. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la calculadora de campo. Entonces yo me iría a la capa que acabo de generar, clic derecho, abrir tabla de atributos
y me voy a calculadora de campo. Entonces volvemos a nuestra calculadora de campo. Aquí ingresamos los algoritmos. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo campo que se llama área en kilómetros cuadrados. Área en kilómetros cuadrados. Crear nuevo campo, seleccionamos y área en kilómetros cuadrados. Ahora, ¿qué definimos? Definimos el tipo de dato que va a ir en ese campo. Entonces va a ser decimal, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que es decimal. ¿Cuál será nuestro algoritmo? Es este algoritmo que calcula área y lo pasa a kilómetros cuadrados. Este área por 10 elevado a la menos 6 es para pasarlo a kilómetros cuadrados. Entonces colocamos nuestro algoritmo aquí. Va a crear un campo con el área en kilómetros cuadrados. Y le doy OK. Entonces aquí vemos que hemos calculado, voy a cerrar esta tabla, el área para cada una de las zonas de pesca, ¿no? Entonces vamos a mirar. Por ejemplo, esta zona. Vemos que ya tiene asociada un área, ¿no? Que será 0,2 kilómetros cuadrados. Y así con cada uno. Entonces ya tengo mi criterio. Ahora, ¿qué será lo siguiente? Les pregunto. Según pues, los pasos que hemos visto hasta ahora. ¿Ya teniendo el criterio, qué toca hacer ahora? La conversión. La conversión, muy bien. Estandarizarlos, exactamente. Porque no podemos comparar kilómetros cuadrados con estas categorías de vulnerabilidad. Tenemos que pasarlos a una escala común. ¿Y cómo lo haremos? Con nuestra ecuación de valor de estandarizado, ¿no? Que es esta de acá. Sí. Puede poner un poquito más grande la función, que esa función es vital, porque si usted no aplica esa función, no puede convertir, por ejemplo, los grados a metros o los peces a los leones, ¿me entiende? Sí, claro que sí, Sergio. Aquí se ve mejor. Es fundamental. Gracias. Sí, mucho mejor, gracias. Qué bueno, Sergio. Entonces, vamos a aplicar de nuevo nuestra función de valor para estandarizar los kilómetros cuadrados. Entonces, de nuevo, esta función es cuánto me alejo del mínimo, siendo 0 el mínimo y el máximo 1, ¿no? Y elevado al parámetro de forma, pero yo estoy usando la forma más sencilla, la lineal, ¿no? En las siguientes sesiones veremos para qué es cada una de estas formas, la cóncava, la convexa, pero por ahora vamos a ver la más sencilla lineal, entonces elevado a la 1. Entonces vamos a estandarizar. ¿Cómo estandarizamos? Con la calculadora de campo. Entonces vámonos de nuevo a la calculadora de campo. Estamos ya aquí en nuestra calculadora de campo. Vamos a crear un nuevo campo. Varias veces. Usted ¿Sí? ha mencionado varias veces la calculadora de campo. ¿Es una calculadora especial? Sí, porque tenemos dos calculadoras. Tenemos la calculadora de la calculadora de raster. A ver, tenemos esta calculadora. La calculadora raster será para hacer todos los algoritmos, pero con capa raster. Sí. Y la calculadora de campo, que es esta de acá, es lo mismo, pero para capas vectoriales. Entonces tenemos una calculadora para lo vectorial y otra para lo matricial o raster. Esa es la diferencia. Okay. Entonces, si vamos a hacer algo con la que no es, pues vamos a tener un error, un problema. Entonces, es por eso que digo que la calculadora de campo, para diferenciarla. Entonces, vamos a usar la calculadora de campo. Vámonos a atributos y al icono de calculadora de campo. Abrir calculadora de campo. Vamos a crear un nuevo campo, un nuevo atributo que se va a llamar, este atributo se va a volver criterio, ¿no? Se va a llamar ese estándar también. Vamos a estandarizar el área. Es el criterio estandarizado, entonces STDAN. ¿Qué tipo de valor? Decimal. Va a tener tipología decimal.
¿Cuál es nuestro algoritmo? El algoritmo es la función de valor que les he mostrado, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, coge el atributo de área y lo resta con el mínimo y lo divide en el rango y lo eleva a 1. Es cuánto se aleja cada área del mínimo. Y le doy OK. Entonces, él rápidamente hace el cálculo. Entonces me dice, mire, esta sería el área estandarizada, ¿no? Entonces, el área mínima, los polígonos más pequeñitos tienen un área de 0.031 kilómetros cuadrados y por eso tienen un valor de 0. Y el polígono más grande es este. A ver dónde queda ese polígono. Es este de acá. Claro, esta es la zona donde el área mayor, donde hay mayor pesca, ¿no? Es este de aquí que estoy seleccionando. Voy a seleccionar todas las... Es este de aquí, el polígono más grande. Tiene la mayor área y por eso tiene el valor de 1, ¿no? En el estándar. Y los demás tienen valores entre 0 y 1, simplemente. Ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Les pregunto. ¿Qué era lo siguiente que hacíamos después de estandarizarlo? Carlos o Sergio, no sé. Si no se acuerdan, no pasa nada. Me dicen y ya. No, no me acuerdo, profe. No pasa nada. El siguiente paso viene haciendo la rasterización, ¿no? Vamos a convertir estos polígonos en matrices. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver que vamos a tener que hacer unas operaciones que son más sencillas si los teníamos en forma matricial. Entonces, el siguiente paso es la rasterización. Entonces, vamos a nuestra herramienta de rasterizado, que es esta de acá. Rasterizar, rasterize. ¿Cuál vamos a? Nuestra capa input, single parts, ¿no? Que es los polígonos de pesca ya estandarizados. ¿Cuál es el criterio? Pues el área estándar, ¿no? Estandarizada. Después, ¿qué sigue? Definir el tipo de unidades que son georreferenciadas, ¿no? Pues acá definimos georreferenciadas, el tamaño del píxel, que vamos a usar el mismo tamaño que usamos con la otra, para que sea comparable. Entonces acá 30 y aquí 30, de alto y de ancho 30. Y el tipo de sistema coordinado, entonces quiero que tenga el mismo sistema coordinado de la capa de entrada, que es el single part, ¿no? Con esto ya. Y le doy run. ¿Qué ha pasado? Bueno, que yo ya tengo nuestros polígonos de pesca en forma matricial. Y ahora son píxeles, ¿no? Píxeles que tienen ¿qué valores? Valores entre 0 y 1, ¿no? Entonces voy a irme aquí y empezar a clicar. Vemos que este es el polígono más grande, ¿no? Tiene un valor de 1. Acá me lo muestra. 1. ¿Este cuánto tiene? 0,6. Este más oscurito. Entonces, ahora voy a colocar, vamos a ver las dos capas superpuestas. Entonces, podemos darle colores. Entonces, vamos a darle una simbología, pseudocolor. Al de hábitats, por ejemplo, puedo darle un color de, por ejemplo, de azul a rojo. Siendo el más amenazado el rojo, entonces vamos a invertir esta escala de colores y aplicar. Entonces aquí le estoy dando unos colores, esto es solo para visualización. Entonces, en rojo, ¿qué será? Los hábitats con un valor de amenaza de 1, o sea, el más alto. Vamos a ver si eso es así. Sí, entonces acá tenemos rojo, 1. Azul, ¿qué será? Los menos amenazados. Este está entre 0,3, que corresponde al valor de 4, ¿no? Estandarizada de 0.33. Y podemos hacer lo mismo con el de pesca. Entonces vamos a hacer propiedades, pseudocolor. Vamos a darle otra escala de colores diferente
Por ejemplo, a la pesca podemos darle este púrpura como para que contraste. Siendo rojo, pues la zona, en las zonas de pesca con un área grande, es decir, donde hay mayor intensidad, aplicar. Entonces aquí lo tenemos. Entonces ya de aquí podemos empezar a definir cosas, ¿no? ¿Qué podemos ver? Miren, es muy probable que esta zona de acá tiene un valor alto de vulnerabilidad porque está cercano al rojo, ¿no? Adicionalmente, ahí hay una gran intensidad de pesca. Vean ustedes. Acá tenemos nuestras zonas de pesca de color muy morado, que significa que también tiene una gran área. Entonces, yo ya puedo ir identificando que acá hay un conflicto, ¿no? ¿Qué tipo de conflicto? Un conflicto entre uso y hábitats. Es decir, el uso que yo le estoy dando a esta zona del mar está afectando un ecosistema. ¿Cuál ecosistema? Entonces, si yo quiero saber ese ecosistema, pues vámonos a nuestra capa de hábitats y clicamos en ese polígono que nos tiene que decir ahí qué es. Entonces, claro, Coral Reef. Un arrecife de coral. Entonces, miren, este arrecife de coral están pescando demasiado, ¿no? Ahí ya se puede ver. ¿Dónde más podemos empezar a ver patrones interesantes? Por ejemplo, aquí. Aquí también tenemos un hábitat que está muy rojizo, ¿no? Es decir, es muy vulnerable. Y vemos una gran concentración de pesca, ¿no? Aquí. Ya sea este polígono que es muy grande y estos que son más pequeños, pero aquí se está pescando mucho. Y este hábitat es muy vulnerable. Entonces ahí puede que tengamos problemas. ¿Dónde puede que no hayan problemas? Mire, por ejemplo, tenemos acá esta zona. Esta zona tiene una baja vulnerabilidad. ¿Qué hábitat será esta? A ver, miramos. Este hábitat será, bueno, fondos arenosos, ¿no? Fondos arenosos y fondos mixtos entre fondos duros y arenosos. Entonces, estos fondos arenosos no tienen gran vulnerabilidad, no están afectadas tanto por la pesca. Entonces, vamos a ver que hay una actividad de pesca que se está llevando a cabo. Esta zona de pesca, pues parece ser que no tiene ningún conflicto con el hábitat. Entonces, es una zona que podemos empezar ya a pensar que que no hay conflicto y que no habrá que regular, ¿no? Pero en otras, por ejemplo, aquí también podemos empezar a ver problemas. Un hábitat muy rojo y unos polígonos de pesca muy grandes, ¿no? Entonces acá puede haber también unos problemas, entre otros, ¿no? Ya, o sea, con solo este análisis que hemos hecho, ya nosotros vamos a empezar a ver unos patrones. En la siguiente clase, ¿qué va a ser? Lo siguiente que vamos a hacer. En nuestra siguiente clase vamos a hacer el siguiente paso del MCDA, que consiste en la ponderización. La ponderización va a ser el proceso de asignarle un peso o una importancia a cada uno de estos atributos o criterios que hemos utilizado. Entonces, vamos a tener que darle una importancia a la vulnerabilidad, que es esta raster de acá. Esta es la vulnerabilidad. ¿Qué tanto, para nosotros como tomadores de decisiones, qué tan importante es proteger esta área, ¿no? Y otro peso a las zonas de pesca. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan importante es para nosotros la pesca? El uso que se le está dando. Entonces, vamos a hacer 3 casos en la próxima clase. Un caso va a ser, el primer caso va a ser el caso en que nos importa más el uso, es decir, le damos más peso a la pesca que a los hábitats, a ver qué pasa. Estos ya son los escenarios que les he contado. De aquí salen diferentes escenarios y los tomadores de decisiones van a tener que elegir uno. Entonces, el primer escenario es un escenario en el que nosotros nos hemos reunido las comunidades de pesqueras con los protectores de medio ambiente y hemos llegado a un acuerdo en el que le vamos a dar más importancia a la pesca porque es fundamental para la
desarrollo económico de Montserrat. Bueno, entonces este va a ser un escenario. Otro escenario, ¿cuál puede ser? Que los dos son igual de importantes. Entonces va a ser un escenario neutro. Y el último escenario, ¿cuál será? Pues lo contrario, en el que le demos más importancia a los hábitats que a la pesca, ¿no? Entonces vamos a tener que darle más peso a el criterio que hemos usado de hábitat. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Entonces, por ahora, quédense con que hemos definido, ya sabemos la diferencia entre atributo y criterio, hemos definido unos criterios, los hemos estandarizado y los hemos rasterizado para el cómputo final, que va a ser una suma ponderada, que es lo que vamos a realizar con lo de los escenarios, ¿no? Los escenarios van a salir de una sumatoria ponderada entre estas capas. Entonces, no sé si hay dudas al respecto. ¿Dudas o comentarios? No, pues muy interesante la clase, profe, y Carlos, porque es decir, estamos aplicando unos procedimientos y unos procesos dentro de la aplicación o dentro del software que desde el principio se nos pidió que lo utilizáramos, que es el QGIS, para tomar determinaciones y decisiones tan importantes como si vamos a pretender aumentar el número de toneladas de pesca o si vamos a cuidar el hábitat o en fin, me parece supremamente importante, trascendental y bueno, esperemos que sí. Profe, la dudita es, el lunes es de 4 a 6. El lunes tenemos de 4 a 6 la Pero es que teórica, ¿no? el lunes es festivo. Ah, sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, Porque es sí, que me por olvidaba. la ley Emiliani, el 19 cae domingo, pero se traslada para el lunes el día de San José, pues del hombre. Sí, sí, muchas gracias, Sergio. Sí, este lunes no hay clase, entonces ya sería el viernes. El viernes continuamos con este ejercicio. Perfecto. Dentro, dentro Viernes de a las 8 4. días, Perfecto. a las 4, Muy sí. bien, gracias. Entonces, para que esta semana, pues, lo sigan pensando, digamos, meditando, pues, de la gran herramienta que es la planificación espacial marina, y también algo ya más, a lo mejor ustedes no lo llegan a utilizar para organizar un territorio, pero el análisis multicriterio se puede utilizar para cualquier cuestión de toma de decisiones, no solamente el de ordenar un territorio, también ustedes se lo pueden implementar para su vida cotidiana, en el sentido en el que pues ya sepan los pasos y vamos a ya en las siguientes sesiones prácticas vamos a ver ya ejemplos ya de cómo, por ejemplo, definir esos pesos entre un grupo de personas, por ejemplo, para tomar una decisión conjunta. Entonces, este es simplemente el MCDA muy sencillo, muy básico, y vamos a ir ahondando en cada una de las etapas, porque la estandarización tiene pues mucho de largo y de ancho, la ponderación también, cada etapa es muy amplia, entonces hay que ir poco a poco. Esto va a ser solamente como una, para verlo de forma muy general, pero esto se aplica para cualquier decisión. O sea, esta herramienta lo pueden aplicar para decisiones de inversión, de negocios o de lo que sea. Se aplica para todo. En este caso, pues se aplica para la planificación espacial marina porque es una herramienta que permite tomar decisiones de forma muy, pues, cuantitativa y transparente y pues es muy replicable también. Cualquier persona puede usar este procedimiento y ver que sí se hizo de forma transparente pues los escenarios y las decisiones. Entonces, por eso es que pues justo se emplea para la planificación, pero no solo se usa para la planificación espacial marina, lo que les quiero contar. Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Los invito a que sigan participando de este espacio y, y a que pues repliquen los ejercicios y,
y pues nos veremos este viernes de nuevo. Entonces les deseo pues una muy buena semana a todos. Bueno, fin de semana en este Muchas caso. gracias, profe. Lo mismo, que Igualmente, descanse y para Carlos también. igualmente, compañero, profe. Que descansen. Bueno, que Muchas gracias. descansen. Chao. Hasta luego, que estén muy bien. Para la grabación.